la mesa del rey. Esta es la palabra del Señor en la que estaremos reflexionando esta mañana. La palabra gracia, una de las palabras más utilizadas por los cristianos, una de las palabras más utilizadas por la religión cristiana. Pero la pregunta es, ¿realmente entendemos lo que significa la gracia? Si yo les pidiera a ustedes que me definieran la gracia, es muy probable que ustedes me den una respuesta similar a esta. Gracia es un favor inmerecido. Y en cierto sentido tienen razón. Cuando nosotros nos han enseñado desde pequeños que cuando alguien nos hace un favor o alguien nos trata de una manera amable, entonces nosotros ¿qué tenemos que responder? Gracias, ahí está. Pero fíjense, la palabra gracia que se nos muestra en la Biblia, la gracia de Dios que se nos muestra a través de la historia de la redención, tiene un significado mucho más profundo que ese. Yo tal vez definiría la gracia de esta manera, que no solamente recibir algo que no merecíamos, sino es recibir algo bueno cuando merecíamos absolutamente lo contrario. Gracia no solamente es un favor inmerecido, es un favor inmerecido cuando merecíamos absolutamente lo contrario. Ahora, es probable que tú te aprendas esta definición, la tengas en tu mente, incluso enseñes a otros lo que significa esta definición que acabo de dar de la gracia, y sin embargo sigas sin entender profundamente lo que significa la gracia de Dios. Hay muchos conceptos que utilizamos en la iglesia que repetimos una y otra vez, pero a veces no entendemos la profundidad de lo que estamos diciendo. Así que me siento muy feliz de predicarles esta mañana uno de mis textos favoritos de la Biblia, aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, porque en este capítulo, en esta historia que acabamos de leer, se nos narra como muy pocas historias de la Biblia el verdadero significado de la palabra gracia. Así que vamos a estar meditando en este texto con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, una demostración de bondad. Punto número 2, un problema por resolver. Y punto número 3, una invitación inmerecida. Una demostración de bondad, un problema por resolver, una invitación inmerecida. Entonces vayamos a nuestro punto número 1. Una demostración de bondad. Y la historia que se nos narra aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, se nos narra en el apogeo del reinado de David. En este momento David ya había conquistado toda la tierra, había exterminado, había terminado con todos sus enemigos y era el rey indiscutible de la nación de Israel. Y justo en ese punto de la mayor plenitud del reinado de David, él hace una pregunta un poco extraña. Él dice, ¿no queda nadie de la familia de Saúl? Y si nosotros conociéramos el contexto de la época, tal vez no sería una pregunta tan extraña, porque en ese tiempo, en la antigüedad, cuando un rey tomaba el poder total de su reino, inmediatamente lo que hacía era investigar quiénes eran los descendientes del rey anterior. ¿Para qué creen? Para no tener oposición. La oposición apesta, ¿están de acuerdo? Entonces hay que terminar con la oposición, que nadie se me oponga, que no vaya por ahí tener un descendiente del anterior rey que se quiera proclamar rey en el futuro. Entonces mejor quitamos esa posibilidad de raíz y los aniquilamos a todos. Eso que estaba preguntando David era una pregunta muy común en ese tiempo, que cualquier otro rey hubiera preguntado, pero para buscar aniquilar a esa persona. Pero David no dice eso. David no dice, ¿hay algún descendiente de Saúl para acabar con todos ellos, para terminar con todos mis enemigos? ¿Qué es lo que dice Saúl? ¿Qué es la pregunta real que realiza Saúl? ¿Qué dice ahí el versículo 3? Vean sus Biblias. ¿Cuál es la pregunta que hace David ahí en el versículo 3? ¿Qué dice? No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo ¿qué? A quien yo pueda beneficiar. ¡Wow! No está buscando un descendiente de Saúl para aniquilarlo, lo está buscando para beneficiarlo. Ahora, la palabra
la palabra hebrea que se traduce aquí como beneficiar es la palabra gesed. Y realmente no tenemos nosotros en el español una palabra que pueda abarcar todas las dimensiones de lo que significa la palabra gesed. Realmente necesitamos muchas palabras para poder dimensionar lo que significa el gesed de Dios. Y algunas de estas palabras que podrían ayudarnos para entender lo que significa la palabra gesed, además de beneficiar a otra persona, implica ofrecer amor a otra persona, implica ofrecer bondad y misericordia y también lealtad. Es una palabra que se utilizaba en un contexto de un pacto. Cuando una persona hacía un pacto con otra persona, entonces esa persona se sentía comprometida a ofrecer gesed, ofrecer bondad, ofrecer misericordia, ofrecer lealtad en honor a ese pacto que se había realizado. Entonces David no está buscando un descendiente de Saúl para matarlo, sino para bendecirlo, para mostrarle gesed. Y tal vez te preguntas, ¿por qué David haría algo así? ¿Por qué es un rey diferente a todos los demás reyes de este mundo? ¿Por qué no está buscando a los descendientes del rey anterior para aniquilarlos, sino para ofrecerles misericordia, gracia, lealtad, bondad? ¿Por qué David quiere ofrecerle gesed a un descendiente de Saúl? Y la respuesta se nos dice ahí en el versículo número 1. Fíjense ahí en 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1 se nos dice lo siguiente: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y aquí es donde entra en juego algo muy importante. David y Jonatán eran mejores amigos. Esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos que Jonatán paradójicamente era el hijo del rey Saúl. Era naturalmente el heredero al trono. Sin embargo, Jonatán no sentía celos por David. Lo amaba como su hermano. Estaba comprometido con él. No lo veía como un rival, lo veía como un amigo verdadero, como un hermano en quien podía confiar. Y su amistad fue tan grande que esto los llevó a hacer un pacto. Vamos rápidamente al primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 12. Y aquí podemos ver que parte del pacto que realiza David con Jonatán incluía el tema de que si a alguno de los dos les pasaba algo, si algo malo pasaba con alguno de los dos, el otro se comprometía en bendecir, en beneficiar, en ofrecer gesed a sus descendientes. Fíjense lo que dice ahí, primero de Samuel capítulo 20, versículo 12. Dice: Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí dijo: David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te demuestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. La palabra que utiliza Jonatán en esta frase, nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, es exactamente la palabra gesed. Ahora, había un problema con que David y Jonatán fueran amigos. Y ese problema, ¿quién era? Ese problema era Saúl. Saúl sentía una envidia asesina por David e incluso intentó matarlo. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan? 6 veces. Tenemos registro en nuestras Biblias que al menos intentó matarlo 6 veces. Entonces, esa era una razón fundamental por la cual David podría olvidarse de cumplir este pacto que había hecho con Jonatán. ¿Están de acuerdo? Porque Saúl lo había tratado mal. Sin embargo, él se acordó de Jonatán y busca a sus descendientes para ofrecerle misericordia. David no tenía ninguna obligación política o estratégica de cumplir esta promesa. Nadie esperaba que lo hiciera, ni siquiera Mefiboset esperaba ser recordado. Ahorita vamos a leer que incluso hasta estaba escondido en un pueblito por ahí todo feo. Ahí estaba escondido, que no me vaya a encontrar el rey, porque ¿qué me va a hacer?
me va a matar. Entonces Mefiboset no se esperaba esta demostración de bondad. Nadie en el reino le estaba exigiendo a David que lo hiciera. Eso era algo que solamente habían hecho David y Jonatán en privado, nadie sabía. Y en el apogeo de su reino, David se acuerda de este pacto y lo cumple en memoria de Jonatán. Y la semana pasada hablamos de esto también, hablamos la diferencia entre una relación de pacto como la que tenían David y Jonatán y una relación cliente-proveedor. ¿Se acuerdan de eso? Y dijimos que la gran diferencia entre la relación cliente-proveedor es que si tú estás en una relación cliente-proveedor, tú permaneces en una relación siempre y cuando ¿qué? Cuando tú eres un cliente y vas con un proveedor, ¿qué es lo que te mantiene en esa relación? Que tus necesidades sean satisfechas, ¿estás de acuerdo? Y a un costo aceptable. Si alguien te ofrece un mejor producto, un mejor costo, entonces ¿qué haces? Sacrificas esa relación y te vas en pos de otra, porque de eso se tratan los negocios y está bien. Si tú realizas eso en tu negocio, está muy bien, así funcionan los negocios. Sin embargo, las relaciones de pacto, los compromisos de pacto son diferentes, son muy diferentes, porque tú vas a sacrificar tus necesidades en beneficio ¿de qué? De la relación. Tus necesidades quedan en segundo plano, lo primordial debería de ser esa relación que tú has hecho. Pero lamentablemente en nuestra sociedad cada vez vemos menos estas relaciones de pacto y estamos acostumbrados a ver más este tipo de relaciones cliente-proveedor. Vemos estas relaciones en las relaciones de pareja, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en nuestras relaciones con nuestros vecinos. Incluso vemos este tipo de relaciones entre las personas que están en la iglesia. Incluso hay personas que así tratan a Dios, como si yo fuera un cliente y entonces Dios sea ¿qué? Mi proveedor. Qué interesante, qué interesante. Entonces fíjense, el amor de pacto es lo opuesto. El amor de pacto no permanece solo mientras te beneficie. En el amor de pacto sacrificas tus necesidades para sostener la relación. En el amor de pacto te comprometes con la otra persona, incluso cuando no te conviene, incluso cuando no obtienes nada a cambio. ¿David obtenía algo a cambio en ofrecer misericordia a Mefiboset? No. Incluso podría ser un problema. Finalmente él era descendiente del rey Saúl y ahora iba a entrar en una relación con él. Eso significa que Mefiboset iba a seguir teniendo descendientes y eso se podría convertir en un problema. Pero David no estaba pensando en eso. David estaba sacrificando sus necesidades en beneficio de una relación. Esto es el Gesed, este es el amor de pacto. David hizo un pacto años atrás y nadie esperara que lo cumpliera, pero lo hizo. Y aquí hay algo clave que quiero que anoten. Si traen sus libretas, si son de esas personas que les gusta escribir alguna nota del sermón, con que se queden con esto es muy importante. Fíjense, una declaración de amor de pacto no es suficiente si este pacto no va acompañado con acciones. Fíjense lo que estoy diciendo. Una declaración de amor en un pacto no es suficiente si este pacto no se evidencia a través de acciones. De nada sirve que tú hagas un compromiso de pacto con alguien, de nada sirve que tú te comprometas con alguien si finalmente eso es solamente de palabra y no haces algo que demuestre que en verdad estás comprometido con la otra persona. ¿Están de acuerdo? Y esto es un problema de nuestra sociedad. Cada vez más las personas tienen miedo a comprometerse. Por ejemplo, imagina que estás en un grupo pequeño que se reúne todos los martes en la noche. Pero un día te surge un plan más interesante, te surge un plan más divertido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si ya te comprometiste a estar en ese estudio todos los martes en la noche, pero de pronto te sale un plan más divertido. Si tú estás en una relación cliente-proveedor, entonces lo más probable es que no te importe mucho ese compromiso que hiciste y entonces te vayas en pos de hacer algo mucho más divertido, de hacer algo más entretenido. Porque no te importa ese compromiso, sino lo que sea más interesante de hacer. Pero fíjense, el amor de pacto nos limita. El amor de pacto te quita opciones, te obliga a decir que no a otras posibilidades.
porque estás comprometido con esa persona con la que has hecho un compromiso de pacto. Esto lo vemos en el matrimonio. En el matrimonio hay otras opciones cliente-proveedor. Tal vez tu proveedor ya está cumpliendo tus necesidades y tus necesidades no son satisfechas, vas en pos de otro proveedor. Sin embargo, si tú estás casado y tu pacto es un pacto matrimonial basado en Cristo, tu principal enfoque es esa relación. Entonces no estás enfocado tanto en tus necesidades, porque tu principal prioridad es mantener la relación aunque tus necesidades no se estén cumpliendo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y esto suena aterrador, ¿no es así? Esto suena aterrador, poner límites, decir no a otras opciones, y a veces son buenas opciones. A veces son muy buenas opciones, pero si estás en un compromiso de pacto, tienes que limitarte. Pero fíjense, al mismo tiempo, aunque esto es aterrador, en realidad esta relación de compromiso, de pacto, es lo más liberador que existe. Piensen un momento, ¿qué tan valioso es tener amigos que estarán ahí para ti, pase lo que pase? Saber que esa persona con la que te has comprometido no te va a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. Saber que formas parte de una comunidad que se mantiene unida a pesar de que puedas fallar. Eso solamente ocurre cuando las personas que están en ese compromiso de pacto están dispuestos a perder un poco de su libertad para comprometerse con los demás. Y eso es exactamente lo que David está haciendo con Mefiboset. David decidió demostrar su amor con acciones, no solamente con palabras. Aquí estaba demostrando David que su pacto era real. Y entonces actuó en consecuencia de eso. Eligió la gracia en lugar de la venganza. Eligió el amor de pacto en lugar del modelo cliente-proveedor. Eligió mostrar Gesed. Sin embargo, aquí había un problema. En todo esto había un problema por resolver. Fíjense lo que dice el versículo 3 de nuestro texto. Entonces David pregunta: ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? ¿Y qué le responde Siba? Le dice: sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. ¿Cuál era el problema que tenía que enfrentar David en este momento? ¿Cuál era el problema? Como que dio muchos detalles Siba, ¿no? ¿Por qué no simplemente dijo: sí, se llama Mefiboset y vive en tal lugar? ¿Por qué incluyó este detallito? Sí hay un descendiente, pero ¿qué crees, David? Está lisiado de ambos pies, está tullido de ambos pies. Mefiboset era lisiado de ambos pies y esto era un problema por resolver. Punto número 2. Esto nos lleva a nuestro punto número 2. Ahora, ¿por qué Mefiboset se encontraba en esta condición? Para entender mejor la historia de Mefiboset hay que ir al segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, donde se nos cuenta su historia. Fíjense lo que dice segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice: por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Imaginen esta escena. Mefiboset solamente tenía 5 años cuando recibió la peor noticia de todas. Su papá Jonatán y su abuelo, el rey Saúl, habían muerto en combate. Y ahora la pregunta es: ¿por qué creen que esta mujer que estaba a cargo de él, esta mujer, su nodriza, lo cargó para huir con tanta prisa que incluso se le cayó? ¿Por qué creen que la nodriza reaccionó así, con tanto temor? Porque lo acabamos de decir hace un momento. ¿Qué pasaba cuando el rey moría? Llegaba otro rey, tomaba el lugar del anterior rey, y entonces ¿a quién buscaba? Buscaba a todos los descendientes del rey para
aniquilarlos. Entonces, cuando llegó esta noticia de Jezreel de que Jonatán y Saúl habían caído, entonces la nodriza tomó a Mefiboset, se lo llevó corriendo y de la prisa se le cayó y quedó lisiado, quedó cojo toda su vida. Entonces Mefiboset vivió en el miedo, sabía que su linaje lo hacía un enemigo potencial del rey. Durante años se escondió en un lugar llamado Lodebar. Y si ustedes buscan lo que significa la palabra Lodebar en el hebreo antiguo, Lodebar significa un lugar de desolación. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 4 de nuestro texto, ahí en el capítulo 9 de segundo de Samuel. Dice: ¿y dónde está?, pregunta David. Y entonces Siba responde: en Lodebar, vive en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces ya dijimos que Lodebar literalmente significa un lugar de desolación, o también se puede traducir como tierra donde no crecen los pastos, un lugar donde no se cumplen los sueños, donde no tienes nada. Eso significa Lodebar. Ahí vivía Mefiboset, en el lugar de la desolación, el lugar donde no crecen los pastos, en el lugar donde no se cumplen tus sueños. Era un lugar árido, un rincón olvidado del reino, y Mefiboset había pasado años escondido ahí, viviendo en la miseria, pensando que en algún momento David iba a ir a buscarlo para matarlo. Y entonces algún día, ese día llegó y estaban ahí los soldados del rey en la puerta de su casa. Y entonces Mefiboset seguramente pensó: ya he vivido suficiente, he vivido más de lo que pensé, pero ya todo esto ha llegado a su fin. Entonces los soldados le dicen: el rey quiere verte, y se presenta ante el rey, pero el rey le dice: no estoy buscando, el rey David le dice: no estoy buscándote para matarte, estoy buscándote para ofrecerte de mi bondad, para ofrecerte misericordia, para ofrecerte gracia, para ofrecerte gesed. Aquí seguramente Mefiboset dijo: ¿qué? ¿Estoy escuchando bien? Este hombre no quiere ofrecerme la espada, quiere ofrecerme misericordia y gracia. ¿Qué tipo tan raro? ¿Qué tipo tan raro? Pero fíjense, David tenía razones para rechazar a Mefiboset. Y tenemos que entender lo que significaba culturalmente para el pueblo de Israel que alguien estuviera tullido de sus pies, que alguien estuviera lisiado de sus pies. Eso era una persona moralmente impura. Y además de que era una persona moralmente impura con la que el rey no se podía relacionar, el rey mismo, el rey David, sentía una adversión, un asco especial, una profundo rechazo por las personas que estaban en esta condición. Fíjense, vamos rápidamente a 2 de Samuel capítulo 5 versículo 8. 2 de Samuel capítulo 5 versículo 8. Fíjense lo que dice: aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Entonces fíjense, eso se convirtió en una creencia cultural, que los cojos y los ciegos nunca entrarían al palacio del rey. Y en la cultura, ya dijimos que ellos, los israelitas, despreciaban a los lisiados. Sin embargo, además, a pesar de esta creencia cultural, a pesar del desprecio natural que David sentía por las personas que estaban en esta condición, él decidió hacer a un lado esto, la oferta cultural, la presión cultural y los deseos de su corazón, en memoria de Jonatán, en memoria del pacto que había hecho con Jonatán. El pacto que hizo con Jonatán hizo que David estuviera listo para aceptar a una persona que naturalmente sería despreciada por todos los demás, incluso por él mismo.
Y esto nos lleva a una reflexión importante sobre cómo nos relacionamos con los demás. Cuando David se acerca a Mefiboset, no solo nos muestra el carácter de Dios, también nos muestra cómo debemos relacionarnos con los demás. Porque no solamente se trata de amar a quienes son como nosotros. Si tú amas a las personas que son como tú, déjame decirte que eso no tiene ningún mérito. Eso lo puede hacer un no cristiano también. ¿Están de acuerdo? Yo me llevo bien con los que me caen bien, yo me llevo bien con los que tengo algo en común. Antes era soltero, me juntaba con los solteros. Ahora estoy casado, me junto con los casados. Ahora tengo un hijo, me junto con los que tienen hijos. Eso es algo que puede hacer un no cristiano también. El reto, lo difícil, lo complicado es poder relacionarnos con personas que no nos gustan, que personas que no tienen nada de común con nosotros, que no tienen los mismos gustos que yo, que no se visten igual de bien que yo, que no compran ropa de marca como la compro yo, que no tienen los mismos modales a la hora de comer como los tengo yo. Esa es la invitación de lo que Dios nos está llamando a hacer al ver la vida de David y esta oferta de misericordia, de gesed, de gracia que le ofrece a Mefiboset en memoria de Jonatán. Esta es la razón por la que el cristianismo es tan diferente a todas las demás religiones, porque nos permite recibir, aceptar y amar a personas distintas a nosotros, con pensamientos y perspectivas diferentes, porque entendemos que no somos mejores que nadie. Si tú eres un cristiano, tienes que entender que Dios te escogió a ti no porque seas más bonito que los demás, no porque seas más inteligente que los demás, no porque seas más crédulo que los demás, no porque seas mejor que los demás. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, Dios le dice a su pueblo: yo no los escogí a ustedes porque fueran una nación poderosa, yo no los escogí a ustedes porque fueran muy obedientes, no. Los escogí a pesar de que eran los más insignificantes de esta tierra. Pero ¿saben por qué los escogí? Porque los amo. La razón por la que Dios te escogió a ti, si tú eres un cristiano, no es porque seas más bueno, más inteligente, más bondadoso que los demás, sino porque Él decidió amarte. Y esto debería de ser las personas más humildes en esta tierra, los cristianos. Sin embargo, no siempre es así. Sin embargo, a veces vemos a las personas y decimos: esta persona jamás va a ser un cristiano. ¿Les ha pasado eso? ¿Han pensado en alguien y dicen: esta persona jamás va a ser un cristiano? Esta persona no tiene remedio. Este vecino que se la pasa poniendo música a las 3 de la madrugada va a ir a la perdición. Ojalá vaya a la perdición. Pero si tú recuerdas que has sido aceptado por gracia, si tú recuerdas que se te ha ofrecido misericordia, perdón, entonces puedes aceptar a personas que sean diferentes a ti. Voltea a tu alrededor. ¿Cuántas personas diferentes a ti hay en este lugar, en esta iglesia? Sin embargo, Dios te está llamando a comprometerte con ellos, a que hagas un compromiso de pacto, no de cliente proveedor. Eso también lo pueden hacer los no cristianos, pero en verdad tú puedes tener relaciones honestas y sinceras aquí en la iglesia, aunque eso no te traiga ningún beneficio. Aunque incluso así como el rey David lo hizo, que tuvo que dejar a un lado sus necesidades y pensar en buscar a alguien que no le ofrecía nada a cambio como Mefiboset, tú puedes hacer eso y decir: oye, tengo que gastar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo para entrar en esta relación con esta persona, pero eso no me beneficia en nada, es más, me quita. Tengo que invitarle el café a esta persona, tengo que invitarlo a comer. ¿Estás dispuesto a tener este tipo de relaciones en la iglesia con personas diferentes a ti? Con personas que no siempre te gustan, con personas que a lo mejor has llegado a despreciar, te han llegado a caer gordos. ¿Te ha llegado a caer alguien gordo en la iglesia? Es normal. Y muchas personas dicen: es que en esta iglesia nadie me habla, por eso yo me voy a ir de esta iglesia. Los presbiterianos son muy fríos. Vine a visitar esta iglesia y nadie se acercó a platicar conmigo. Yo no vuelvo a este lugar jamás.
Déjame decirte que si tú piensas que este tipo de relaciones de pacto caen del cielo, se hacen por generación espontánea, estás muy equivocado. Tienes que hacer lo que está haciendo David. Tienes que hacer a un lado tus necesidades, tienes que hacer a un lado tus prioridades y buscar formas de beneficiar a otros, aunque eso no te traiga ningún beneficio a ti. Ahora, ¿cómo se hace eso? No sé si al pensar en esto que estamos hablando dices, oye, eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil ser como David. Y estoy de acuerdo. Eso nos lleva a nuestro punto número 3, una invitación inmerecida. Fíjense lo que dice el versículo 5 de nuestro texto. Dice, entonces el rey David mandó a buscar a Mefiboset a casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. Ahora, la Biblia se limita mucho a explicarnos realmente cómo fueron los detalles de lo que se nos narra, pero seguramente Mefiboset estaba lleno de temor. Y este temor era algo visible. Seguramente estaba temblando o estaba pálido o tenía los labios secos. Algo estaba pasando que esto lleva a David a decirle lo que le dice en el versículo 7. No temas, no temas, no hay nada que temer, todo va a estar bien, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Y entonces Mefiboset se sorprende de esto y vea lo que dice el versículo 8. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fíe en él? ¿Se dan cuenta? Mefiboset no era digno de que David se fiara de él, era hijo de su enemigo. Y luego dice esta declaración Mefiboset, si no valgo más que un perro muerto. Aquí David le está prometiendo a Mefiboset dos cosas increíbles. ¿Se dieron cuenta? Le está diciendo que le va a dar todas las tierras de su padre Saúl. Él estaba en Lodebar, en esa tierra sin pastos, en esa tierra donde no se cumplen los sueños. Y ahora le estaba dando un territorio donde iba a crecer económicamente. Ahí está. Y también le dice, ¿sabes qué? Tienes que venir a vivir a mi palacio, porque vas a comer conmigo en mi mesa, como uno más de mis hijos. En la antigüedad, ser invitado a sentarte a la mesa de alguien era un privilegio muy especial, y ser invitado a sentarse a la mesa del rey era un lugar de influencia y un lugar de intimidad. Era algo a lo que solo tenían acceso los hijos del rey. Y aquí es donde por fin podemos entender plenamente el verdadero significado de la palabra gracia. Fíjense, dijimos que gracia significa un favor inmerecido, pero no solamente un favor inmerecido, sino un favor inmerecido cuando merecías absolutamente lo contrario. Esta es una historia de bondad demostrada hacia alguien que no la merece y que no puede ganársela. No puede ganarse esa misericordia, no se merece esa misericordia que se le ofrece, sin embargo se le da de manera gratuita. Mefiboset era del linaje enemigo del rey, merecía la muerte por eso, pero ahora ha sido adoptado por el rey. Él vivía en Lodebar, el lugar de desolación, sin pastos, y ahora está sentado a la mesa del rey en su palacio, comiendo todo tipo de banquetes posibles que podía tener un rey. Pero fíjense, esto es algo muy importante. La historia de redención de Mefiboset es solamente un suspiro, solamente un leve esbozo de lo que significa tu historia y mi historia de redención. Dios nos ha ofrecido de tu gracia a ti y a mí cuando merecíamos absolutamente lo contrario. Tú y yo éramos hijos de ira, pero ahora gracias a Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Tú y yo merecíamos la condenación eterna en el infierno, pero gracias a Cristo ahora tenemos la posibilidad de vivir una eternidad con nuestro Padre, sentado a su mesa.
Hermanos, en otras palabras, tú y yo somos Mefiboset. Tú y yo somos Mefiboset. Fíjense, esto lo dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 4, el pero más precioso que podemos encontrar en nuestras Biblias. Desde nuestro nacimiento, tú y yo estamos lisiados de nuestro corazón y nuestra mente. Somos incapaces de amar y servir al Señor. Estamos en una rebelión natural en su contra. Pero Dios, al ver nuestra condición miserable, no nos dejó ahí. Sintió misericordia de nosotros. Sintió gesed de nosotros. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿que es rico en qué? En gesed. Por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Ahora tú y yo somos invitados a sentarnos a comer a la mesa del Rey. Ahora tú y yo somos adoptados por el Rey para estar junto con Él todos los días. Fíjense, titulé este sermón en memoria de mí, porque David le ofreció gesed, le ofreció gracia y misericordia a Mefiboset en memoria de Jonatán. Mefiboset no se merecía todos esos beneficios de los que iba a disfrutar a partir de hoy, pero Jonatán sí. Jonatán fue un excelente amigo para David. Déjenme decirles una cosa. Tú y yo no merecemos que Dios nos trate con misericordia, con gracia, con gesed. Pero Dios ha decidido tratarnos así en memoria de Jesús. Y déjenme decirles aún algo más precioso. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de ofrecer este gesed, esta gracia, esta misericordia, esta bondad a otras personas que probablemente tampoco se merezcan tu misericordia, que tampoco probablemente se merezcan tu amor y tu perdón. Pero ¿sabes por qué puedes ofrecer esa gracia y esa misericordia? En memoria de Cristo. Me parece precioso este texto que nos leyó Olguita esta mañana. ¿Pusieron atención? Cuando Jesús dice: he tenido tantas ganas de tener esta cena con ustedes. Ustedes me van a traicionar, ustedes me van a negar, ustedes no van a querer tener una relación conmigo, pero yo tengo tantas ganas de estar en esta relación con ustedes. No es una relación cliente-proveedor. Ustedes no me van a beneficiar en nada, yo los voy a beneficiar en todo a ustedes. Y este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Coman de él en memoria de mí. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de ofrecer esta gracia, de ofrecer esta misericordia en memoria de Cristo. No hay más. Vamos a tomar la comunión como tenemos el privilegio de hacerlo cada domingo. Cada domingo somos invitados a estar a la mesa del Rey, como hijos adoptados por el Rey. Y te pido que el día de hoy hagas algo especial que probablemente no has hecho los últimos domingos. Porque tomar la cena del Señor cada domingo puede ser un peligro, porque se puede convertir en una costumbre. Pero el día de hoy te invito a que mientras tomas la comunión puedas voltear a ver a las personas a tu alrededor y veas qué diferentes son a ti, que vienen de trasfondos diferentes a ti, que tienen diferentes profesiones, que tienen diferentes gustos, que tienen diferentes personalidades. Algunos son más extrovertidos que otros son más introvertidos y te va a costar trabajo entrar en relación con ellos porque no quieren romper esa barrera, pero velos. Fueron comprados por la sangre preciosa de Jesús, al igual que tú. Y eso ahora te hace parte de esta familia preciosa,
con quien podemos disfrutar de esta comunión que hacemos y recordamos en memoria de Jesús. Hagámoslo en memoria de Él. No hay más motivación. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por esta misericordia que nos ofreces una vez más. Padre, gracias porque a pesar de que nos viste tullidos, a pesar de que nos viste lisiados, muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, aunque no había en nosotros nada, Señor, que pudiera promover tu misericordia, tu gracia por nosotros, Señor, tú sentiste compasión de nosotros. Y en lugar de vengarte de nosotros, en lugar de aniquilarnos, nos buscaste para ofrecernos tu bondad, para ofrecernos tu Gesed, Señor. Qué preciosa gracia con la que nos tratas, Señor. Padre, te pido, Señor, te ruego que permitas que nuestros corazones puedan aprender un poco más de esta gracia que tú nos has dado, que nuestros corazones puedan entender un poco más de esta salvación tan grande que tú nos has ofrecido en Cristo, y que esta gracia, Señor, pueda transformar nuestros corazones realmente para que podamos ofrecer de esta misma gracia a otros. Cambia nuestros corazones, Señor, al ver a Cristo, y que solamente todo lo que hagamos, Padre, lo hagamos en memoria de ti. Gracias, Padre, por invitarnos a tu mesa una vez más. Gracias por darnos esta gracia y esta salvación tan grande. Te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.